Hola, soy Marcelo San Martín, cardiólogo del Hospital Ramón y Cajal, y voy a hablaros del dolor torácico no traumático con sospecha de síndrome coronario agudo. El objetivo de esta presentación es ofrecer un resumen de dos documentos relativamente recientes que no he tenido tiempo de comentar en profundidad. Son las guías SAHA-ACC 2021 de evaluación y diagnóstico del dolor torácico y unas guías de decisión de la American College of Cardiology publicadas en el JACC en octubre de 2022. Por supuesto, recomiendo su lectura y estudio para todos aquellos que evalúan pacientes con dolor torácico para descartar un infarto o una enfermedad coronaria. En la evaluación de los pacientes, el primer paso es siempre una evaluación dirigida de la historia clínica. Si no tenemos bien recogida la historia, exploración, y si no interpretamos el electrocardiograma y todas las pruebas en este contexto, pues no empezamos bien. Y el segundo paso es que si no hay una causa evidente, hay que obtener la troponina de alta sensibilidad. La recomendación es hacer las 2 peticiones de troponina seriada para extracción con intervalo de 1 hora, aunque podemos hacer la valoración con un único valor de troponina si la presentación es más de 3 horas después del inicio de la clínica. Hay una escala o score, el HAR score, que parece útil para tener en cuenta en la clasificación de riesgo de estos pacientes. Vamos a hablar un poco ahora de la historia clínica enfocada, o mejor traducida, dirigida. El objetivo es identificar rápidamente a los pacientes con dolor torácico agudo o clínica compatible con síndrome coronario agudo, a veces no es dolor torácico, con un síndrome aórtico agudo o un tromboembolismo pulmonar, un TEP. Los pacientes con hemodinámica inestable, disminución del nivel de conciencia, inestabilidad eléctrica, edema pulmonar, elevación del ST, puede ser depresión del ST compatible con infarto posterior o de lesión severa de tronco o nuevo bloqueo de rama, no son candidatos a este algoritmo de clasificación porque son de alto riesgo ya de entrada. Los síntomas de isquemia más frecuentemente se describen como opresión, peso, ardor, escozor, dolor, y la localización más frecuente es en el centro del pecho, pero puede presentarse en otras localizaciones, como en el precordio, como en el hombro, en la espalda, en epigastrio, en cuello, mandíbulas, brazos. La radiación más típica es a cuello, ambos brazos, a mandíbula y a espalda. Y la radiación a brazo derecho solo es menos frecuente, aunque es más específica que la irradiación al brazo izquierdo. El dolor por debajo de la región umbilical o por encima de la mandíbula, o sea, por encima de la nariz, no es compatible con isquemia coronaria. Vamos a más datos. El dolor que cambia de posición del pecho hacia la espalda, después hacia el abdomen, puede recordar disección aórtica. Ahora, aunque un dolor muy errático, es un dolor que probablemente no refleja ninguna de las patologías estas de gravedad. Un dolor que cambia con las posturas o la respiración puede ser relacionado a pleura o pericardio o de causa osteoarticular. Ojo, que algunas veces los pacientes con infarto, presentándose o no como una pericarditis postinfarto, pueden presentar un dolor de características pleuríticas. Ahora, un dolor punzante a punta de dedo es mucho menos frecuente un dolor coronario. Es raro que un dolor punzante de menos de un minuto, un pinchacito, sea un infarto de miocardio. Un dolor que dura menos de un minuto, vamos a una regla, dolor de menos de un minuto no es coronario. Dolor de varias horas de duración sin elevación de troponina no es compatible con origen coronario. Esos dolores de días que no se quitan ni de noche ni de día y que están ahí de forma continua con la troponina normal, no son coronarios. Los ancianos, y esto hay que tener en cuenta, presentan más veces un síndrome coronario agudo sin un dolor torácico, con una clínica de disnea, de síncope o de síntomas vegetativos. Y en pacientes con historia previa de enfermedad coronaria documentada, especial atención a la comparación con las molestias previas y tener en cuenta la anatomía coronaria, la relación temporal entre el inicio de los síntomas y las revascularizaciones previas. Todo esto nos va a dar pistas de lo que está pasando con nuestro paciente. Hay un detalle de las guías SAHA-ACC 2021 que me ha gustado mucho. Y es que tenemos que eliminar el término dolor atípico de nuestras vidas.
clínica típica, dolor atípico. Todo esto es confuso y no sirve para nada. El dolor puede ser básicamente compatible con isquemia de origen no cardíaco o de dudoso origen o etiología, y punto. Nada de atípico. Porque atípico da a entender que sí es angina, pero no la angina típica. Las guías también recomiendan la utilización de scores validados, y hay 2 scores interesantes. El mejor y más fácil es este, el HART score. HART es un acrónimo para historia, electro, edad, de age, factores de riesgo, risk factors, y la T, de troponina. Con la aparición de las troponinas de alta sensibilidad, este último elemento, la T, es menos útil, porque la troponina es muy sensible. Así que puedes utilizar para guiarte en tu historia clínica, en tu clasificación de riesgo, un score resumido HAR o HERE, ¿no? Sin la T de la troponina. Porque la troponina, ya te determina lo que tiene el paciente. El otro score, y que también es interesante, es el EDAX, que está basado en un total de 15 puntos, con lo cual es un poquito más complicado para calcular. Está muy basado en la edad, nada más que lo tenéis que ver aquí, dependiendo de la edad, va a sumar más puntos para que ese dolor sea de origen cardíaco. Si es de sexo masculino el paciente es mayor riesgo, suma 6. Si hay más de 3 factores de riesgo o enfermedad coronaria previa conocida, más 4 puntos. Si hubo sudoración, más 3 puntos. Si hay irradiación a hombro o brazo, más 5 puntos, mayor riesgo. Y si el dolor empeora a la inspiración o a la palpación, cuenta como negativo, menos 4 o menos 6 puntos. Estos scores se pueden obtener fácilmente con una aplicación para smartphones, para móviles, como la MD-Calc, ¿no? Está bastante bien. Ahora, dolor torácico no traumático. El primer paso, vamos a resumir: historia clínica enfocada, exploración física, electrointerpretable en menos de 10 minutos. Si hay elevación en descenso persistente del ST, activar el código infarto. Entonces, esto no pertenece a este algoritmo que os voy a presentar. El segundo paso es que si no hay una causa evidente, obtener la troponina, realizar 2 peticiones. Puedes hacer las 2 peticiones al mismo tiempo y le entregas a la enfermera: mira, haz esto con un intervalo de 1 hora, y se hace una valoración con un valor único de troponina si es una presentación de más de 3 horas, y puedes utilizar el HART score para orientar tu riesgo. Vamos allá. Entonces, en función de esto, los pacientes pueden tener un riesgo bajo si tienen un HART menor o igual a 3, una clínica poco sugestiva, electro sin datos de isquemia, una troponina en valores de descarte, y el paciente no necesita más pruebas, ni siquiera consultar cardiología, ni mandarlo a la consulta de cardiología. Pero en el otro extremo están los pacientes de riesgo alto, que es cualquiera de estos siguientes, ¿no? Cambios electrocardiográficos de isquemia, una troponina en valor de diagnóstico, de rule-in, un ecocardiograma con disfunción sistólica, nuevos trastornos segmentarios, una fracción de dirección reducida, la presencia de una isquemia severa documentada y un score HART de alto riesgo. Ahí es conveniente consultar el cardiólogo de guardia y hacer un cateterismo lo antes posible. Entre el riesgo bajo y el riesgo alto tenemos el riesgo intermedio, y en este caso son pacientes que ni son de HART menor de 3, sin isquemia, sin troponina, ni son de riesgo alto que ya los clasifica como infartados o que van a tener un infarto o una clínica que sugiere enfermedad coronaria muy severa. Entonces, aquí tendríamos en cuenta 2 elementos diferenciales. El primero es que si el paciente tiene historia previa de stents coronarios, una calcificación coronaria severa conocida o un filtrado glomerular estimado menor de 45, ya estáis viendo que todo esto indica que un TAC coronario puede ser menos apropiado. Por ejemplo, historia de alergia al contraste, pues haríamos una prueba de estrés. Idealmente una prueba de estrés con imagen. Y de ahí, si obtenemos datos de alto riesgo, el paciente sería candidato a cateterismo. Si no tiene ninguna de estas características, el TAC coronario realizado en urgencias es una excelente opción. No va a salvar vidas, a lo mejor aumenta incluso el número de procedimientos que se tienen que realizar,
pero vas a resolver la historia clínica del paciente lo antes posible. Si el paciente tiene estenosis severas, compatible todo con síndrome coronario agudo, pues estaría indicado el cateterismo. Si no, individualizar. Estos numeritos 1 y 2 corresponden a lo siguiente, que los valores anormales de troponina en el contexto de no síndrome coronario agudo, que podría ser miopericarditis, daño miocárdico mínimo en relación a sepsis, embolia pulmonar, relación a la insuficiencia cardíaca, todo esto hay que individualizar para tener el diagnóstico y considerar, mirar la anatomía coronaria con un TAC en casos seleccionados de baja sospecha de enfermedad coronaria. Algunos pacientes crónicos con enfermedad coronaria crónica pueden presentar una elevación en general discreta de la troponina. Y en este sentido es muy interesante considerar los valores previos. Y el otro punto, el del TAC coronario de las estenosis intermedias, con un escenario dudoso de síndrome coronario agudo, ahí se podría considerar una prueba de estrés antes de un cateterismo, o si no, ir al cateterismo y mirar con técnicas de imagen o con IFR o con RFR, o si tienes disponible en el TAC herramientas para el cálculo del FFR, pues también puede ser interesante para descartar o diagnosticar lesiones coronarias responsables del síndrome coronario agudo. Bueno, lo vamos a dejar por aquí, por ahora. Atentos a la parte 2. Un saludo a todos.